Hermanos, muy buenas tardes o noches. Tengo las 5 de la tarde con 19 minutos. Hoy es febrero primero del 2022. Y bueno, el tema de hoy que voy a hablar tiene que ver con las posiciones de eh, los padres pre-nicenos sobre el tema de la Eucaristía. La posición de los padres pre-nicenos referente a la posición de la Eucaristía. Ahora, esto es muy importante porque esto es historia, ¿ok? Esto es lo que ellos creían, no es lo que uno cree. ¿Por qué es importante saber lo que ellos creían? Porque eso nos da una idea acerca de la fe cristiana. Recuerde algo muy importante que tienen que saber ustedes. La fe cristiana no inició en el siglo XX con pentecostales, con evangélicos, tampoco inició en el siglo XVI con Lutero, ni con Calvino, ni con otros grupos no reformados como bautistas o metodistas o puritanos. Esto ya tiene más de 2000 años. Ahora, es tan amplio hablar sobre la historia de la iglesia que realmente a mí me llevaría un año, o sea, 12 meses, enseñar y estudiar acerca, pero créame, usted sería bendecido de conocer las raíces históricas y teológicas y cómo se desarrolló la teología del cristianismo. Yo no sé si usted tiene curiosidad, yo sí tengo curiosidad. Yo era antes, y todavía soy, pero antes era como un gato. ¿Sabe cómo es un gato? La curiosidad, dice, del gato. ¿Ok? El gato es curioso. Bueno, yo soy curioso. Y curioso en el aspecto de la religión, de por qué. La pregunta clave es ¿por qué? ¿Por qué hacen lo que hacen? ¿Nunca se ha preguntado? Pregúntese. Cuando usted conoce a alguien que es religioso de cualquier denominación, dígale esta pregunta. Disculpe si es amigo, si es hermano, primo. Una pregunta. ¿Por qué crees lo que crees? Es una pregunta tan fácil, pero créame, no todos saben por qué creen lo que creen. Tal vez uno puede decir, bueno, yo creo porque así yo nací en esa familia y así me enseñaron. Puede ser. Pero llega un punto cuando uno ya es grande y tiene uso de razón, donde uno cuestiona lo que le enseñaron. ¿No es cierto? Por ejemplo, cuando uno es niño, bueno, uno va con los papás y bueno, uno es niño. Pero cuando ya va creciendo y comienza a pensar, uno dice, bueno, pero ¿por qué creo lo que mis padres me enseñan? Ahora, no digo que está mal, pero siempre es bueno saber por qué. ¿Por qué? Ahora la pregunta es ¿por qué saber por qué? Porque sabiendo el por qué, usted va a tener una base fundamental de por qué cree lo que cree. Y eso es así. O sea, a mí no me gusta creer algo sin saber por qué creo. Ahora, mucha gente tiene miedo de saber el por qué, porque muchas veces eso desafía sus ideas preconcebidas y lo que pasa está en que si se da cuenta que está equivocado o que no hay base, tiene dos opciones, seguir donde está o cambiar, basado en la evidencia. Bueno, hoy día, en estos minutos, voy a hablar sobre los padres prenicenos. Ahora, alguien diría, hermano, yo no entiendo qué es preniceno. Bueno, déjeme explicarle, porque es historia, y usted debe saber, ¿ok? En el año 325, después de Cristo, se llevó a cabo en
la ciudad de Nicea, el primer concilio eclesiástico, organizado, promovido, diríamos, por el emperador romano Constantino. Ese nombre nunca se olvide. Entonces, después de ahí, en ese concilio, que fue muy importante, vinieron muchos obispos. Entonces se hace la división entre los padres de la iglesia antes del concilio de Nicena, pre-niceno, la palabra pre es antes, y los padres post-nicenos. Post significa después. Y eso nos ayuda a nosotros a entender un poco más. ¿Por qué? ¿Por qué dice? ¿Pero por qué esa diferencia? Porque antes del concilio preniceno no se enseñaba lo que decidieron en el concilio de Nicea. Y después que ellos decidieron y hicieron un edicto en cuanto a la doctrina cristiana, se enseñó a partir de entonces, por eso se llama los padres post-nicenos. O sea, los padres prenicenos es antes del concilio, los padres post-nicenos después del concilio. Es muy importante, claro, porque eso es lo que decidieron ahí y en otros concilios después, como en el concilio de Éfeso, el concilio de Constantinopla, lo que nosotros creemos. Por eso le dije al principio, ¿por qué cree lo que usted cree? Pregúntese, siempre pregúntese, siéntese y reflexione y pregúntese así. A ver, ¿por qué creo lo que yo creo? Yo me he preguntado y me sigo preguntando. Me pongo a reflexionar ¿por qué creo lo que creo? ¿Hay una base? ¿Será verdad? ¿Es como me enseñan? ¿Cuál es el origen? ¿Fue un invento? ¿Siempre fue así? ¿Nomás tengo que creer o tengo que investigar el origen? Yo me pregunto, así como usted me ve así, yo me pregunto porque es mi religión, es mi fe. Y usted sabe que en el pleno siglo XXI hay cantidad de sectas habidas y por haber. Y no puede ser que todas estén en lo correcto, porque si estuvieran en lo correcto, no hubiera sectas. Así. La Eucaristía. ¿Qué pensaron los primeros padres de la Iglesia acerca de la Eucaristía? Bueno, como ya dije, hubieron cantidad de padres de la Iglesia en el Occidente como en el Oriente. Voy a mencionar algunos de la etapa prenicena, antes del año 325. Algunos de ellos fueron discípulos de los apóstoles, como por ejemplo del apóstol Juan. Conocieron en persona al apóstol Juan y escribieron. Muchos leyeron, fueron influenciados por las cartas del apóstol Pablo o Pedro. O sea, son personajes, fuentes apostólicas de primera mano, los más cercanos a los apóstoles. Esto es importante que se sepa. ¿Ok? Esto es muy importante que se sepa. Voy a empezar entonces. El tema es qué pensaron acerca de la Eucaristía. ¿Ok? Esto es muy importante que se sepa. Vayamos entonces, recorramos siglos al segundo siglo.
Eh, Hay un documento muy conocido que se llama en griego la didaqué. En español se traduce como enseñanza o instrucción. Enseñanza o instrucción. Es muy importante porque eso nos ayuda a nosotros a poder entender lo que los padres de la iglesia creían acerca de este tema. Es muy importante, hermano. Voy a leer este documento parte. Es un documento muy amplio, pero solamente en el tema de la Eucaristía lo que ellos decían. Y no voy a leer tal vez todo, pero para que se den una cuenta de lo que ellos entendían por Eucaristía, que es una palabra griega, que significa acción de gracias. Dice así la didaqué, escrita más o menos entre el año 100 y 200. Entre ese periodo de tiempo fue escrito. Pero en cuanto a la Eucaristía, demos gracias de esta manera. ¿Se dan cuenta? Acción de gracias. Primero con respecto a la copa o al cáliz de vino. Digamos así, te damos gracias, Padre nuestro, por la vid santa, o sea, la vid, o sea, la uva. David, tu Hijo, que nos has dado a conocer por medio de Jesucristo, tu Hijo. A ti sea la gloria por los siglos. La frase por los siglos de los siglos fue una frase muy peculiar, apostólica y patrística. Por los siglos de los siglos. Siempre se usó en la liturgia. En cuanto al partimiento del pan, se dice así: te damos gracias, Padre nuestro, por la vida y el conocimiento que nos has dado a conocer por medio de Jesús tu Hijo. A ti sea la gloria por los siglos. ¿Se dan cuenta? Otra vez por los siglos. Como este es el pan partido y fue hecho una sola vez, esparcido sobre las montañas, y después de haber sido reunido se convirtió en un solo, así sea reunida tu iglesia desde los confines de la tierra en tu reino. Porque tuya es la gloria, tuya es el poder, tuya es el poder por Jesucristo, por los siglos de los siglos. Fíjese, esa frase siglos de los siglos es muy importante. Que nadie coma ni beba de vuestra Eucaristía, excepto los que han sido bautizados. O sea, nadie podía compartir al menos que sea bautizado en el nombre del Señor. Porque en verdad el Señor ha dicho acerca de esto: no deis lo santo a los perros. O sea, la iglesia primitiva entendía que el que no es bautizado, suena poco raro, pero es como un perro. Perro en el sentido de inmundo. Así es. Para que se den cuenta el concepto patrístico original de ese entonces. Totalmente diferente ahora. Pero así era. En el día del Señor, o sea, el primer día de la semana, que se llama domingo, reúnanse. Cuando se reúnan, partan el pan y den gracias. Después de confesar vuestros pecados, transgresiones, para que vuestro sacrificio sea puro. Ninguno que tenga pleito con su prójimo sea una a vosotros hasta que sea reconciliado por el Señor. Se una a vosotros. O sea, si hay conflicto, hay que reconciliarnos. Después de reconciliarnos, uno puede participar de la cena. Porque dice: en todo lugar y en todo tiempo que se me ofrece un sacrificio limpio. Yo soy el Rey, mi nombre es admirable entre los gentiles. Eso es lo que dice otras cosas más. Pero para que se den cuenta la importancia de la Eucaristía. Siglo II. Vamos a leer lo que dice el gran Ignacio de Antioquía, obispo de Antioquía. El primer obispo de Antioquía fue Pedro, el apóstol Pedro. Luego vino el segundo obispo, se llama Ignacio de Antioquía. Ignacio conoció al apóstol Pedro. Ignacio dice así: no tengo gusto por la comida corruptible, ni por los placeres de esta vida, dice.
Yo quiero el pan que es de Dios. Quiero su carne de Jesucristo. Fíjese el concepto pan, carne de Jesucristo. Cristo fue de la simiente de David. Y yo quiero su bebida, quiere decir, quiero su sangre. O sea, para él, el vino es la sangre. Porque su sangre es amor incorruptible. Esto escribe a los romanos, porque él escribió una carta también a la iglesia en Roma. Hermanos, cuídense de usar una sola Eucaristía, para que todo lo que hagan, lo hagan según el propósito de Dios. Porque una carne de nuestro Señor Jesucristo y una copa en la unión de su sangre en un altar, o sea, la mesa de la comunión, como hay un obispo que está junto al presbítero. Carta a la iglesia en Filadelfia. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Porque en el siglo II había mesas amplias. La mesa de la comunión, donde estaba el cáliz del vino y estaba el pan. El pan es el cuerpo, la carne de Cristo. Como dice aquí, la copa es la unión de su sangre. En la administración de la Eucaristía había un obispo. En ese tiempo ya había la diferencia de función de obispo y otro era el presbítero. Así era. También había un diácono. Muchas veces el diácono es el que administraba y hacía la oración. Diácono, obispo y también presbítero. Es muy importante que esto se tenga en cuenta, porque esto nos ayuda a nosotros a entender, ¿no?, cómo era la administración de la Eucaristía en el segundo siglo, de alguien que conoció, que fue discípulo del apóstol Juan. Mire, el apóstol Juan. Interesante. ¿Ok? ¿Qué más dice así? Ahora, quiero que escuchen bien esto. En la carta que San Ignacio escribe a la iglesia en Esmirna, dice, los gnósticos en Esmirna. Ahora, esto es interesante porque yo quiero que piense en qué grupo o secta hoy en día tienen la posición de los gnósticos. Mira lo que dice acá. Los gnósticos dicen, nosotros no participamos de la Eucaristía y de la oración. Y aquí está la razón por la cual ellos no participan. Porque en la Eucaristía, dicen los gnósticos, nosotros no creemos que es la carne de nuestro Salvador. Fíjese, yo le pregunto, ¿quién niega que el pan ahora es cuerpo de Cristo? En el tiempo de San Ignacio de Antioquía, obispo de Antioquía, sucesor del apóstol Pedro, los gnósticos negaban que la Eucaristía, el pan, es la carne de nuestro Señor Jesucristo. Porque esa carne padeció por nuestros pecados y que el Padre en su bondad lo resucitó. O sea, los gnósticos ya estaban negando que el pan es la carne de Jesús. Ahora usted puede decir, ¿de veras, hermano? Sí, ahí está la carta. Ustedes pueden leer, no sé si está en español, yo creo que sí. Carta a la iglesia en Esmirna, capítulo 7, versículo 1. Ahora, ¿qué le iba a decir? A ver, ¿dónde está? Bueno, aquí tengo un libro que son de 700 páginas acerca de todo lo que los padres de la iglesia han enseñado de la Eucaristía. Es cantidad. Lo que estoy leyendo aquí no es lo único que escribieron bastante. Ignacio, el obispo de Antioquía, sucesor del apóstol Pedro, que fue obispo de la iglesia en Antioquía, de Siria, escribió bastante. Vamos a otro contemporáneo que se llama Justino Mártir. Dice Justino Mártir, este alimento lo llamamos Eucaristía y a nadie más se le permite participar de él, excepto al que cree que nuestra enseñanza es verdadera y que ha sido lavado en el lavamiento que es para la remisión de los pecados y para la regeneración. En otras palabras, que ha sido bautizado por agua y por lo tanto está viviendo como Cristo ha ordenado. O sea, nadie podía participar de la comunión del pan si no ha sido bautizado primero.
¿Ok? Segundo siglo. Porque no comemos el pan común, ni tomamos cualquier bebida común, puesto que Jesucristo es nuestro Salvador. Él se encarnó por la palabra de Dios y tuvo carne, cuerpo y también sangre para la salvación de nosotros. Así también se nos enseña a nosotros que el alimento se ha convertido en la Eucaristía por la oración eucarística establecida por Él, y por el cambio del cual se nutre nuestra sangre y carne. Es tanto la carne como la sangre de aquel Jesús encarnado. Esto lo escribe en su apologética en el capítulo 66, Justino Mártir, que fue un apologeta. Y él está diciendo, esto es pre-niceno, que ya se entendía que el pan y el vino eran literalmente la carne de Jesús y la sangre de Jesús que nos nutre. No lo inventó el Papa Juan XXIII. Esto es de la época prenicena, aún antes del desarrollo papal. ¿Ok? Esto es historia, por eso dije, hay que conocer nuestros orígenes. Dice también, además, como dije antes, acerca de los sacrificios que vosotros ofrecieron en aquel tiempo, Dios habla por medio de Malaquías. Es de los sacrificios que le ofrecemos en todo lugar por nosotros, los gentiles, nosotros. Es decir, el pan de la Eucaristía, asimismo la copa de la Eucaristía, que Él habla en aquel tiempo. Y Él dice que nosotros le glorificamos su nombre, mientras que otros lo profanan. Esto es cuando hizo un discurso con un judío llamado Trifón. Vamos ahora a otro padre de la iglesia, obispo de Lyon, o Lyon, San Ireneo. ¿Ok? Repito, San Ireneo. Tomó de entre la creación lo que es el pan y dio gracias, Jesús, diciendo, este es mi cuerpo. La copa igualmente, que es de la entera de la creación, este es mi sangre. Jesús enseñó el nuevo sacrificio del nuevo pacto, del cual Malaquías, uno de los 12 profetas, había enseñado de antemano. Con estas palabras deja claro que el pueblo anterior dejara de hacer ofrendas a Dios, pero que en todo lugar se le ofrezca sacrificios, verdaderamente un sacrificio puro, porque su nombre es glorificado entre los gentiles. Pero, ¿qué consistencia hay en los que sostienen que el pan sobre el cual se ha dado gracias es el cuerpo de Cristo y la copa su sangre? Si no reconocen que Él es el Hijo del Creador, ¿cómo pueden decir esto? Pregunta. La carne que se ha nutrido del cuerpo del Señor y de su sangre se corrompe y no participa de la vida. Porque como el pan de la tierra ha recibido la invocación de Dios, ya no es pan común, sino más bien es Eucaristía, que consta de 2 elementos, lo terrenal y lo celestial. Aquí está hablando del cambio del pan terrenal en el pan celestial, que es el cuerpo de Cristo. Dice además, si el cuerpo no se salva, entonces, en efecto, tampoco nos redimió el Señor con su sangre. Y ni la copa de la Eucaristía es la participación de su sangre, ni el pan que partimos es la participación de su cuerpo. Jesús ha declarado que la copa, una parte de la creación, es su propia sangre. Fíjese, su propia sangre, de la cual Él, Jesús, hace brotar nuestra sangre. Fluye, y el pan, una parte de la creación. Jesús ha establecido el pan como su propio cuerpo, del cual da crecimiento a nuestros cuerpos. Ese es el concepto patrístico de la Eucaristía. Cuando pues la copa es mezclada y el pan cocido, reciben la palabra de Dios, ahora, y se convierten, escuche, en la Eucaristía, o sea, cuerpo de Cristo. ¿Ok? Esto es lo que enseñan y enseñaron los primeros padres pre-nicenos. Ya expliqué lo que es preniceno. Dice, ¿cómo pueden decir que la carne no es capaz de recibir el don de Dios, que es la vida eterna?
Pregunta Ireneo. La carne que se nutre del cuerpo y la sangre del Señor, recibe la palabra de Dios, se convierte en la Eucaristía, que es el cuerpo y la sangre de Cristo. Eso creían ellos. Tertuliano, otro padre de la iglesia, dice: asimismo, en cuanto a los días de ayuno, muchos piensan que no deben estar presentes en las oraciones del sacrificio, porque ellos dicen que su ayuno se va a romper si reciben el cuerpo del Señor. Miren cómo habla cuando se recibe el pan. El cuerpo del Señor. No una galletita. ¿Ok? No tal vez, no sé, o un bizcocho, una donut. No, no está hablando de eso. Está hablando del pan. Dice así: la carne se alimenta del cuerpo y la sangre de Cristo, para que también el alma se nutra de Dios. O sea, el comer el cuerpo y la sangre de Cristo hace que nuestra alma se nutra. El sacramento de la Eucaristía, miren cómo llama, siglo II, sacramento Eucaristía, que el Señor mandó tomar en las comidas y por todos, lo tomamos aún antes del amanecer en las congregaciones. Ofrecemos sacrificios por los muertos, dice, en sus aniversarios de cumpleaños. Nos preocupamos de que algo de nuestra copa o pan caiga en la tierra. Ahora, esto es interesante, porque mucho se ha perdido en este siglo XX o XXI acerca de lo que es la verdadera práctica cristiana. Las sectas evangélicas que nacen en los Estados Unidos, pentecostales que nacen en Estados Unidos en 1906 y que van más o menos en 1910 a México. México se llenó de pentecostales y evangélicos en el siglo XX, en el norte de México. Se quedaron ahí, hicieron misión ahí. Muchas sectas pentecostales que vienen de aquí, de los Estados Unidos. Luego fueron a Centroamérica. Y luego Sudamérica, Colombia, Ecuador, Perú, Chile, lleno de pentecostales, de Estados Unidos, Bolivia, Argentina, Uruguay, Paraguay. Vienen de aquí. No historia, no liturgia, no sacramentos, religión americana, religión yanqui, English. Eso va a México, Centro y Sudamérica. Y creen que es del tiempo de Jerusalén. No, es del tiempo de hace 100 años de aquí. Inglés. Sí, así, amigo. Usted tiene que saber la verdad. No viene de Jerusalén, nada que ver con los apóstoles. Absolutamente nada. No, créame, es verdad. Haga Google. Después de esto, haga Google y ponga, ¿de dónde viene mi secta? Usted tiene que saber su origen. No, de veras, usted tiene que saber su origen. Oiga, si no está perdiendo su tiempo. Una mujer después de la muerte de su marido está obligada, no menos firmemente, si aún más, a no casarse con otro marido, decía. En efecto, ora por su alma y pide que mientras espera encuentre descanso, para que pueda participar de la primera resurrección. Y cada año, en el aniversario de su muerte, ella ofrece el sacrificio. ¿A qué se refiere esto? Había una práctica en el segundo siglo, ¿no?, en donde cuando uno muere cristiano, ¿no?, de aquí nace la idea de misa por los muertos. ¿Sabía usted eso? No lo inventó el Papa Juan XXIII, ¿ok? Muchos dicen, la oración por los muertos nace del catolicismo. No había catolicismo en ese tiempo todavía. Por eso es bueno saber la historia, no solamente repetir lo que otros dicen por ignorancia. ¿Ok? Ya había esa idea. Ahora, muchos dicen, pero eso es necromancia. No, es que no se trataba de necromancia. Es la idea, ¿no? Es la idea de los cristianos de Asia de ese tiempo,
que uno oraba por las almas de los cristianos. Ahora, puede decir, pero ¿dónde dice la Biblia? Una cosa muy importante, cuando se termina de escribir el canon, por ejemplo, cuando Pablo muere, Juan muere, fue el último, fue en el año más o menos 90, uno lo pone en 95, ya había muerto Pablo, ya había muerto con Pedro, más o menos durante la persecución de la bestia. Ustedes saben que la bestia es Nerón, ¿ok? La bestia es Nerón, que habla el libro de Apocalipsis. Y durante el periodo de la gran tribulación que Jesús había profetizado en Mateo 24, ustedes saben que se cumple durante el tiempo de Nerón, ¿no es cierto? Ustedes saben eso, que la gran tribulación se cumple ahí, ¿no? Y que termina en la destrucción de Jerusalén en el año 70. Ustedes saben eso, ¿no es cierto? Bueno, ya saben. Bueno, cuando la iglesia va creciendo, se vio la necesidad de crear otros oficios, como por ejemplo el oficio del diaconado. No existía cuando Jesús vivía. Eso existió después. Pablo específicamente fue el que crea ese oficio del diaconado, cuando antes no había diaconado, no había antes obispado, ni tampoco había antes presbiterios, solamente había apóstoles. Pero Pablo, a medida que va creciendo la iglesia, crea eso. El punto está en que ya para la entrada del segundo siglo, la Eucaristía, que viene a ser el partimiento del pan, la oración dando gracias a Dios y el vino, ¿no?, ya se estaba incorporando y ya se estaba, diríamos, desarrollando de la forma como durante siglos se ha hecho. Y creían ellos que el pan es el cuerpo literal de Cristo y la sangre y el vino, la sangre de Cristo. Claro, el cambio viene después, más o menos en el tiempo de la Reforma. Lutero creía lo mismo. El que cambió fue Juan Calvino y más aún los no reformados, que vienen a ser sectas bautistas y por ahí. Pero eso viene siglos después. Siglos después. Pero al principio siempre se creyó así. Orígenes, un gran padre de la iglesia, dice así: damos gracias al Creador de todo, junto con la acción de gracias y la oración por las bendiciones que hemos recibido. También comemos el pan que se nos presenta. Este pan se convierte por la oración en el cuerpo sagrado que santifica a los que sinceramente participan de él. Fíjese. ¿Veis cómo los altares ya no son rociados con la sangre de bueyes? Judaísmo. Sino consagrados por la preciosa sangre de Cristo. O sea, ya existía la Eucaristía, la liturgia. Pero si se toma ese texto para referirse, Levítico 24, a la grandeza de lo místicamente simbolizado, entonces hay una conmemoración que tiene un efecto de gran valor propiciatorio. Si lo aplicas a ese pan que descendió del cielo, da vida al mundo, ese pan de la proposición que Dios nos ha ofrecido como medio de reconciliación en virtud de la fe, redimiéndonos con su sangre. Y si miran esa conmemoración, de la cual el Señor dice, hagan esto en memoria mía, entonces encontrarán que esta es la única conmemoración que hace Dios como propiciación para los hombres. Quiere decir, según lo que está hablando Orígenes, que en esta liturgia, en esta Eucaristía, el pan es el cuerpo de Cristo y el vino la sangre de Cristo. Vosotros estáis acostumbrados a participar en los misterios divinos, así que ya saben cómo cuando ustedes recibieron el cuerpo del Señor. Ejerciten con reverencia todos los cuidados para que no caigamos en algún detalle del Señor y no perezcamos ni perezca nada del don consagrado. ¿Cómo es que piensas que vas a descuidar la palabra de Dios? El cual sería un crimen, como descuidar el propio cuerpo del Señor. O sea, aquí lo que está diciendo es que hay que tener mucho cuidado al recibir el cuerpo de Cristo, el pan, y tomar la sangre de Cristo, el vino. Esto lo creían así. Yo quiero que entienda esto. ¿Ok? Ahora, sin embargo, a la vista,
está el verdadero alimento. ¿Cuál es el verdadero alimento? La carne de la palabra de Dios. Como él mismo dice, mi carne, Jesús, es verdadera comida. Mi sangre es verdadera bebida. San Clemente de Alejandría, otro gran obispo en Egipto, patriarcado de Alejandría, al igual que Jerusalén, al igual que Antioquía, al igual que Roma, al igual que Constantinopla. ¿Qué dice San Clemente? San Clemente dice, llamando a sus hijos acerca de ella, la iglesia los nutre con leche santa, la iglesia. Es decir, con la palabra de infantes. La palabra es todo para un niño. La palabra es el padre, pero también es la madre. La palabra es el instructor, pero también es la enfermera. El Señor dice, coman mi carne. El Señor dice, beban mi sangre. El Señor nos da estos alimentos íntimos. Él nos entrega su carne, derrama su sangre y nada falta para el crecimiento de sus hijos. ¡Qué misterio tan increíble para los hijos de Dios! Acá hay otro padre, San Cipriano de Cartago, que está también en África. Cartago, un lugar muy importante, puerto importante en el África. Una iglesia vibrante en el siglo I, siglo II, siglo III. ¿Qué dice San Cipriano? San Cipriano, el santo Cipriano, dice, pedimos que este pan no sea dado que nos da cada día, para que nosotros que estamos en Cristo recibamos la Eucaristía diariamente como alimento de salvación. Y si caemos en pecado, no podemos tampoco abstenernos de comulgar, porque entonces no vamos a tener salvación y vamos a ser privados del pan celestial, y no podemos estar separados del cuerpo de Cristo. Jesús nos advierte, si no comen mi carne y no comen la carne del Hijo del Hombre, y si no toman su sangre, ustedes no van a tener vida en ustedes. Por eso pedimos que nuestro pan, que es Cristo, que nos dé cada día, para que los que permanecemos y vivamos en Cristo, no nos apartemos de su santificación ni de su cuerpo. También en el sacerdote Melquisedec vemos prefigurado el sacramento del sacrificio del Señor. Porque él bendijo a Abraham. ¿Y quién es más sacerdote sino nuestro Señor Jesucristo? Porque él ofreció sacrificio a Dios el Padre y ofreció lo mismo que Melquisedec había de ofrecer, es decir, su cuerpo y su sangre, como en el pan y en el vino. Si Cristo, que es nuestro Señor, que es nuestro Dios, es el mismo sumo sacerdote de Dios Padre, y si se ofreció en sacrificio al Padre, así también nos mandó que esto se hiciera en memoria del mismo. Entonces, ciertamente, el sacerdote que imita lo que Cristo hizo, funciona en lugar de Cristo. Ahora, esto está escrito en el año, entre el año 200 y 258. No existía Juan 23, no había primacía de Roma. Pero ya existían en los patriarcados Jerusalén, Antioquía de Siria, Cartago de África, Roma, Italia, Alejandría, en África, Constantinopla. El mismo concepto. Padres prenicenos. Recuerde eso, es muy importante que usted sepa. Escríbalo. Escríbalo. Yo voy a hacer esto, voy a terminar, lo voy a poner. Bueno, con esto termino. Espero que esto haya sido de ayuda en cuanto a conocer lo que los padres prenicenos entendían acerca de la Eucaristía. Que la gracia de Dios sea con ustedes. Amén.